19 de junio de 1944. Una formación de Hellcats sobrevuela las aguas del Pacífico, que se agitan con el movimiento de la Quinta Flota de los Estados Unidos. Sus barcos están a punto de enfrentarse a la flota combinada del Imperio del Japón para intentar asestarle un nuevo golpe. Pero a diferencia del desembarco de Normandía, que tuvo lugar hace solo 13 días, el protagonismo estará tanto en tierra como en el mar de Filipinas, más precisamente en las cercanías de las Islas Marianas. El mundo está a punto de ver la batalla más grande de la historia entre portaaviones, una que llegará a ser definitiva para las aspiraciones de ambos bandos. ¿Quieres saber cómo se desarrolló esta batalla? ¿Y quieres conocer por qué recibió el apodo de tiro al pavo, Turkey Shoot, de las Islas Marianas? Te invitamos a conocer la respuesta en los próximos minutos. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. En junio de 1944, los portaaviones ya eran más que centrales en el escenario bélico del Pacífico. Los enfrentamientos en el Mar del Coral y las islas Midway, Salomón y Santa Cruz demostraron que su predominancia era cada vez mayor. Este tipo de embarcación aportaba no solo bombardeos dinámicos y un rango de ataque de más de 300 kilómetros, sino también disparos con torpedos y tareas de reconocimiento aéreo. Por eso, los aliados no dudaron en aprovecharlos para avanzar hacia Tokio. El próximo objetivo eran las Islas Marianas. Si las capturaban, podrían utilizar el nuevo bombardero B-29 para recorrer 2.400 kilómetros hasta la capital de Japón. Por lo tanto, hacia allí fue la Quinta Flota de Estados Unidos, que con 535 buques de guerra era la armada más grande del mundo. La que llevaría a cabo la lucha se denominaba Fast Carrier Task Force o Task Force 58, un conjunto de distintos grupos que se constituían alrededor de 3 o 4 portaaviones y sus distintos barcos de apoyo. Al mando estaban Raymond Spruance, comandante en jefe de la Quinta Flota, y Mark A. Mitchell, vicealmirante de la Task Force. Iban a bordo del USS Indianapolis y el USS Lexington, respectivamente. Frente a ellos estaba Jizaburo Osawa, comandante en jefe de la Primera Fuerza Móvil, y el vicealmirante Kakushi Kakuta, a cargo de la Flota Aérea de Tierra. En total, los asiáticos contaban con 9 portaaviones, 4 de ellos ligeros, 5 acorazados, 680 aeronaves, 250 terrestres, y 43 unidades de otros tipos de buques japoneses. Los norteamericanos, en cambio, avanzaban con 15 portaaviones, 8 de ellos ligeros, 7 acorazados, 8 cruceros pesados y 13 ligeros, alrededor de 950 aviones y 18 submarinos. Pero los japoneses ya habían sido localizados mientras esperaban el ataque sobre su perímetro defensivo de las Marianas. Además, y si bien desconocían que las fuerzas de Osawa se habían fusionado, los estadounidenses conocían todos sus movimientos gracias al desciframiento del código secreto japonés. Así que cuando la flota combinada decidió ir al encuentro de su enemigo, su destino ya estaba sentenciado. ¿Cómo llegamos entonces a la mayor batalla de portaaviones de la historia? Del 11 al 16 de junio, los americanos dañaron los aeródromos de las islas Saipan, Rota, Tinian y Guam, así como los de las islas Ogasawara. Además, el 15 de junio las tropas desembarcaron en Saipan a través de la Operación Forager. La batalla del Mar de Filipinas comenzó el 19 de junio. Entre las 8 y las 13, 4 oleadas de más de 400 aviones de Japón salieron en busca de la Task Force. Como respuesta, un grupo de Hellcats del USS Bellowwood fue a su encuentro y derribó 35 aeronaves. Luego regresaron y la totalidad de la Fuerza Aérea embarcada volvió a partir cerca de las 10:30 para destruir otros 25 aparatos y después otros 16, y así sucesivamente. Todo ello casi siempre a 100 kilómetros de la Task Force. Los defensores de las islas perdieron casi la mitad de su aviación embarcada, 200 aviones, en el primer día de batalla y no pudieron alcanzar ningún portaaviones americano. Sus Yokosuka D-4I sí lograron dañar al acorazado South Dakota, impactar levemente al Indiana, errarle al crucero Minneapolis y alcanzar con esquirlas a los portaaviones Bunker Hill y Wasp.
El éxito aliado también tuvo lugar bajo el agua. Pasadas las 9 de la mañana, un par de submarinos alcanzaron al portaaviones insignia Taiho. Horas más tarde, hirieron de muerte al Shokaku, que se hundió a las 15. Al Taiho le pasó lo mismo cerca de las 17:30 debido a un error humano. En su afán de ventilar los vapores de la gasolina de la aviación, un oficial de control de daños convirtió al barco en una bomba de tiempo. Pero hubo más. Al día siguiente, el vicealmirante Mitchell envió a 216 Helldrivers, Avengers y Hellcats. La distancia era demasiado extensa y había riesgo de quedarse sin combustible y aterrizar en la oscuridad. Sin embargo, decidió seguir adelante. Al atardecer de ese 20 de junio, y cuando la flota japonesa estaba en plena retirada hacia el puerto de Okinawa, un Avenger torpedeó otro de sus portaaviones, el Hyo, que se hundió 2 horas más tarde. Los otros asaltos dañaron gravemente al Suikaku, el Junyo y el Chiyoda. El comandante Osawa logró escapar. Otras 100 aeronaves japonesas cayeron, pero el comandante Spruance no accedió al deseo de Mitchell de aniquilar al resto de la flota enemiga. Al final de la batalla, los japoneses habían perdido 3 portaaviones, 2 petroleros, más de 600 aeronaves y casi 3.000 soldados. Los estadounidenses tenían poco más de 100 muertos y 123 aviones inutilizados. Si bien los aparatos asiáticos eran mucho más maniobrables, la experiencia y el vasto entrenamiento de los pilotos americanos había influido en el resultado posterior, así como su tecnología de blindaje y la avanzada espoleta de proximidad de los proyectiles. Ahora bien, ¿te acuerdas del apodo de este conflicto? Lo explicamos. Tras abatir a 6 Yokosuka en 8 minutos y con solo 360 rondas de munición, el teniente junior Alexander Bressieu regresó al portaaviones Lexington. Allí divisó a Mitchell y alzó 6 dedos para marcarle cuántos oponentes había eliminado. Fue entonces que, al ser consultado de manera oficial sobre el ataque, un compañero anónimo de Bressieu exclamó: "Fue como el clásico tiro al pavo en casa". No obstante, para historiadores como Robert Saitino, ese apelativo no se corresponde con lo que sucedió en el mencionado contraataque del 20 de junio. Fue una apuesta arriesgada, una especie de desesperación que no es normal para el vencedor. Tuvo lugar al anochecer, con un viaje de ida y vuelta de 965 kilómetros. Significaba bajas aseguradas y un esfuerzo imposible. Por otro lado, en su libro Career Admiral de 1967, Joseph James Clark, uno de los almirantes presentes en la batalla, también admite que la flota japonesa estaba fuera del radio de combate y no había suficiente combustible para perseguirla. Sin embargo, la victoria aliada fue clara, asistida por varios errores en la comandancia japonesa. Por ejemplo, no calculó bien el número restante de las fuerzas aéreas de las islas. Otro punto es que o bien atacaron desesperadamente a sus rivales, incluso sin esperar órdenes, o bien frenaron su avance y dieron un tiempo extra a los aviones americanos. Al final, su aviación naval y el poder de sus portaaviones quedaron anulados casi por completo, y eso determinó que el mes de junio fuera tan crucial para Europa como para el sector del Pacífico. El 25 de octubre de 1944 tuvo lugar la que luego pasaría a llamarse la última gran batalla naval de la historia entre acorazados, es decir, un combate directo entre buques sin intervención de aeronaves. Se trató realmente de la última vez en la que este tipo de embarcación fue protagonista principal de la guerra moderna y, a su vez, de uno de los 2 enfrentamientos de este estilo que tuvieron lugar en la campaña del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. El otro ocurrió en Guadalcanal, cuando el USS Washington hundió el acorazado japonés Kirishima en 1942. En concreto, la batalla del estrecho de Surigao formó parte de otro escenario bélico más grande, denominado Batalla del Golfo de Leyte, que en su conjunto marcarían el comienzo del fin de la Armada Imperial Nipona en la Segunda Guerra Mundial. En pocas palabras, se vieron ampliamente superados por el poderío naval estadounidense. No obstante, los japoneses aún no eran conscientes de esto en aquel entonces y, de hecho, estaban convencidos de que podrían emboscar a la flota norteamericana y finalmente derrotarla.
Para ello, Surigao era un punto clave. Pero ¿qué ocurrió en esta legendaria batalla? ¿Y cómo logró la Marina de los Estados Unidos sobreponerse a la estrategia del Japón? Si quieres conocer las respuestas, quédate con nosotros y acompáñanos a navegar por las turbulentas aguas de la Guerra del Pacífico entre buques de la US Navy y del Imperio del Sol Naciente. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. En 1944, el panorama en la Guerra del Pacífico para los japoneses no era el mejor. Llevaban 2 años de retiradas constantes y repliegues estratégicos, con el objetivo de, en el momento indicado, contraatacar y vencer a los aliados. Para ello se creó la Operación Yo-Go, que en español significa victoria. El plan era tan simple como alentador: reunir a toda la flota en un lugar y enfrentar en masa a la poderosa flota norteamericana. Los engranajes de este operativo se pusieron en movimiento cuando los estadounidenses desembarcaron en Filipinas en octubre de 1944. Esas islas se convertirían en el marco espacial de la Batalla de Leyte y, en consecuencia, de la Batalla de Surigao. Porque claro, para poder acorralar por completo a los occidentales, parte de la flota nipona debía entrar por el sur a través del estrecho de Surigao. Específicamente, la flotilla japonesa denominada Fuerza C estaba al mando del vicealmirante Soji Nijimura. Contaba con los acorazados Fuso y Yamashiro, los cruceros pesados Mogami, Ajigara y Nachie, el crucero ligero Abuyuma y 8 destructores. Del otro lado, los norteamericanos, comandados por el vicealmirante Jesse Oldendorf, disponían de los acorazados West Virginia, Maryland, Mississippi, Tennessee, Pensilvania y California, los cruceros Columbia, Boise, Denver, Phoenix, Shropshire, Minneapolis, Louisville y Portland, además de contar con 28 destructores y otras tantas lanchas torpederas. La idea del vicealmirante Nijimura era avanzar por el estrecho hasta encontrarse con otra flotilla japonesa, la de su par, el vicealmirante Kiyoji Dejima, y sumar números, porque con esta segunda fuerza de ataque se les añadirían 3 cruceros y 4 destructores más. Si todo seguía como estaba planeado, el encuentro sucedería bajo el manto oscuro de la noche y, consecuentemente, utilizarían el sigilo y el efecto sorpresa para caer sobre los norteamericanos. Pero la ventaja nocturna no duraría mucho, ya que en la noche del 24 de octubre de 1944, los nipones fueron detectados por las lanchas de la US Navy que patrullaban las aguas de Surigao. Y si bien fueron rápidamente dispersadas, ya se había dado la alarma. Las embarcaciones japonesas avanzaban por el estrecho. Finalmente la sorpresa se la llevaron los buques nipones, ya que el vicealmirante Oldendorf había dispuesto sus navíos para que estuviesen preparados para disparar torpedos apenas aparecieran a la vista los barcos enemigos. Algo que sucedió justo antes de las 3 de la madrugada del 25 de octubre. Tan solo media hora después, el acorazado IJN Fuso, tras ser acribillado por 5 destructores, ardió en llamas y se hundió. Lo propio sucedió a los pocos minutos con otros 2 navíos del Imperio japonés y un tercero que quedó inmovilizado. La superioridad de fuego estadounidense era notoria. Lo único que los limitaba en sus ataques era el tipo de munición que tenían a bordo, porque los buques occidentales se habían preparado con proyectiles explosivos, pensados para bombardear las costas filipinas, y no con el tipo de munición perforadora de blindaje necesario contra navíos de guerra. Los torpedos, en consecuencia, asumirían gran parte del protagonismo. Los buques que más participación tuvieron fueron el USS West Virginia, con 93 proyectiles, seguido por el Tennessee con 69 y el California con 63. Luego el Maryland disparó 48 veces, el Mississippi solo lo hizo una vez y el Pennsylvania no llegó a tirar. El combate continuó y la flota japonesa seguía siendo castigada de forma arrasadora. Inmediatamente después del hundimiento del Fuso, Nijimura se encontró con que los norteamericanos habían destruido el buque Yamashiro, el acorazado restante, que ya había comenzado a emprender la huida. Los que sí se salvaron y consiguieron reunirse, aunque no en el mejor estado, con la flotilla del almirante Shima, fueron los destructores Jigure y Mogami, más veloces que la mencionada embarcación. A esta altura de la batalla, la fuerza de Shima ya se había topado con los restos del Fuso.
y vistas las circunstancias, había decidido emprender la retirada. No tenía sentido para él sacrificar sus navíos contra un enemigo que sin dudas era más poderoso. Del otro lado, Oldendorf no estaba conforme y ordenó perseguir a las naves japonesas por el estrecho de Surigao. Sin embargo, pronto le llegó una contraorden de abandonar la persecución, que fue lo que probablemente le salvó el pellejo a los sobrevivientes de la flotilla de Shima. Este repentino cambio del orden de acción fue debido a que los norteamericanos se enteraron de que en otro de los puntos del Golfo de Leyte, en el estrecho de San Bernardino y el mar de Samar, los nipones estaban atacando a los carriers de la séptima flota. Por supuesto, la nueva misión era acudir a aquel nuevo escenario para ayudar en la defensa. De esta manera concluyó la batalla del estrecho de Surigao, en la cual la armada japonesa perdió alrededor de 5.000 hombres. En total, de las 7 embarcaciones de la flotilla de Nishimura, solo el Shigure sobrevivió el tiempo suficiente como para escapar a la feroz ofensiva norteamericana. No obstante, sería hundido a principios de 1945 por el submarino estadounidense Blackfin. Algo similar ocurrió con los buques de Shima, que lograron huir, pero fueron destruidos luego en el área de Leyte. De hecho, la Fuerza C del Imperio Oriental no significó mayor amenaza para los desembarcos aliados en la región después de la paliza recibida en Surigao. Como ya hemos mencionado, este duro revés recibido por Japón fue el comienzo del fin de su accionar marítimo en la Segunda Guerra Mundial. Evento que coincidió con la última gran batalla naval entre acorazados de la historia y que, sin lugar a dudas, fue una victoria aliada más que decisiva. Con el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, comenzó una sorpresiva e irrefrenable ofensiva militar de la Armada Imperial japonesa, con el objetivo de quedarse con el dominio del Océano Pacífico. Así empezaba a desarrollarse uno de los escenarios protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, los japoneses no se contentaron solamente con eso. De inmediato se hicieron con el control de Filipinas, Singapur, las Indias Orientales Neerlandesas, la isla Wake, la isla Nueva Bretaña, las islas Gilbert y Guam. Todos territorios que victoria tras victoria se conquistaron arrasando a las fuerzas aliadas. Pero ¿cuál era el siguiente objetivo? En abril de 1942, tras descartar una invasión completa del territorio, Japón se propuso aislar a Australia y Nueva Zelanda de Estados Unidos. Para ello, en lo que se llamó la Operación Mo, era fundamental la ocupación de la pequeña isla de Tulagi al sureste de las Islas Salomón y Puerto Moresby, la capital de Papúa Nueva Guinea. Esta última, una ciudad clave para el aprovisionamiento de los aliados en la región. Así, todo el norte de Australia pasaría a estar bajo la influencia de la Fuerza Aérea Japonesa y el imperio expandiría su perímetro, poniendo en peligro luego al resto de Australia. Lo que los japoneses no sabían era que desde hacía un tiempo Estados Unidos y Gran Bretaña habían estado descifrando parte de sus comunicaciones secretas. Así pudieron prepararse para los ataques e interceptar a la marina japonesa. El enfrentamiento se produjo finalmente en una zona llamada Mar del Coral, entre el 4 y el 8 de mayo de 1942. Un enfrentamiento que pasaría a las páginas de los libros por ser la primera batalla aeronaval de la historia, la primera en la que los portaaviones fueron los principales protagonistas, y por sobre todo, la batalla que salvó a Australia de la conquista japonesa. Pero ¿quieres saber en detalle cómo fue la batalla del Mar del Coral y de qué magnitud eran las fuerzas que se enfrentaron? Este interrogante y otros varios más te los explicaremos en los próximos minutos. Así que ponte cómodo y prepárate para viajar en el tiempo. Gordon Johnson, un soldado australiano que en aquellos años combatió allí, declaró en 2014: "La batalla del Mar del Coral no está teniendo el nivel de reconocimiento que se merece. Fue tan importante como la batalla de Kokoda o la batalla de Gallipoli e impidió a los japoneses invadir Puerto Moresby por mar". En este sentido, para comprender mejor la importancia de la batalla, analicemos primero cómo estaban compuestas las fuerzas que se enfrentaron.
Básicamente había 4 grandes grupos de embarcaciones que, por decirlo de alguna manera, se fueron pasando el protagonismo a lo largo de los 4 días de combate. Un combate en el que curiosamente los buques no se enfrentaron en ningún momento, pero sí los aviones embarcados. Por eso, los portaaviones acapararon toda la atención. El primer grupo, formado por la Fuerza de Invasión Japonesa y otros 2 convoyes de apoyo, es decir, el portaaviones ligero Yoho y una serie de cruceros para protegerlo. El segundo grupo, la Fuerza Aliada de Tareas 44, compuesta por varios buques estadounidenses y los 2 únicos buques australianos que participaron, los cruceros HMAS Australia y HMAS Hobart. Esta fuerza era la encargada de encontrar y atacar a la Fuerza de Invasión Japonesa. El tercer grupo se trataba de una segunda fuerza aliada, quizás la más poderosa, integrada por los 2 portaaviones aliados, el USS Lexington y el USS Yorktown, además de una decena de cruceros y destructores para defenderlos. Su misión: deshacerse de sus pares aeronavales japoneses y detener la invasión. Y el cuarto grupo, por supuesto, la Fuerza de Portaaviones de Ataque Japonesa, con sus 2 protagonistas estrella, los portaaviones Suikaku y Yokaku, junto con sus destructores y cruceros protectores. En total, para los aliados, 2 portaaviones que combinaban unas 128 aeronaves, 8 cruceros, 14 destructores y 2 petroleros. Del lado japonés, 3 portaaviones que combinaban unas 140 aeronaves, 9 cruceros, 15 destructores, 2 dragaminas, 2 minadores, 2 cazas submarinos, 3 cañoneros, un petrolero, un portahidroaviones y 12 transportes con aproximadamente 5.000 soldados a bordo. En lo que respecta al combate en sí mismo, el grueso de la batalla comenzó en la mañana del 7 de mayo, después de días de movimientos estratégicos, engaños, desengaños y errores en ambos bandos. Tienes que tener en cuenta que al haber sido la primera batalla aeronaval, ni los estadounidenses ni los japoneses sabían demasiado bien lo que estaban haciendo. De hecho, varios de los avistamientos aéreos por parte de los bombarderos fueron mal comunicados y por ende, al principio hubo bastante confusión. Lo cierto es que luego de que los japoneses hundieran a las 11:15 al destructor Sims y al petrolero Nyojo, ambos norteamericanos, el grupo aéreo perteneciente a los portaaviones USS Lexington y USS Yorktown bombardeó con éxito al portaaviones japonés Yoho, hundiéndolo tan solo 20 minutos después. Los estadounidenses solo perdieron 3 aeronaves, los japoneses 18. Por la tarde, aún con varias desinformaciones accidentales de por medio, continuó la batalla por los aires. Los cazas F-4F Wildcats eran enviados a interceptar a los distintos tipos de bombarderos japoneses, tales como los Nakajima B-5N, los Mitsubishi G-4M o incluso los bombarderos en picado nipones, los Aichi D-3A. En contrapartida, los cazas Mitsubishi A-5M y A-6M0 hacían lo propio contra bombarderos norteamericanos, como por ejemplo los bombarderos en picado Douglas SBD Dauntless o los Douglas TBD Devastator. Por la noche incluso, hubo aeronaves japonesas que confundieron su portaaviones y casi aterrizan en embarcaciones enemigas, dándose cuenta del error al recibir artillería antiaérea como bienvenida. Fue en este sentido que en 1972, el vicealmirante estadounidense H.S. Duckworth dijo: sin lugar a dudas, el 7 de mayo de 1942, la zona del Mar del Coral fue el área de batalla aérea más confusa en la historia mundial. El amanecer del 8 de mayo traería con él una nueva jornada de batalla, comenzando poco después de las 6 de la mañana. Alrededor de las 11 horas, todos los portaaviones estuvieron muy cerca, produciéndose un feroz combate aéreo que terminó con el portaaviones japonés Yokaku fuera de combate, su retirada y la pérdida de varias aeronaves para ambos lados. Casi al mismo tiempo, los 2 portaaviones estadounidenses recibieron exitosos bombardeos, aunque consiguieron resistir. Para las 14:30 el combate había terminado y comenzaba el registro de los daños. Desde los 2 lados,
ya había preocupaciones por los bajos niveles de combustible y por el desconocimiento de la cantidad de aeronaves con las que disponía el enemigo. Por ello, los japoneses decidieron abandonar su intento de invasión. Por su parte, del lado norteamericano, en el USS Lexington empezaron a sucederse explosiones debido a los graves daños recibidos en combate, hundiéndose a las 19:52 luego de 5 horas de agonía. Lo más curioso de todo esto fue que ambos bandos se consideraron victoriosos. Japón porque le produjo más bajas a su adversario, Estados Unidos porque logró evitar que los japoneses invadieran Australia. De hecho, fue la primera vez que una flota aliada pudo detener el avance japonés en el Pacífico, algo que tiempo después probaría ser una victoria estratégica fundamental para el transcurso de la guerra. Ya llegando al final del video, es momento de que tú te conviertas en protagonista y te sumes al debate. Por eso te preguntamos, ¿qué piensas que hubiese pasado con la Guerra del Pacífico si Japón conseguía imponerse en la batalla del Mar del Coral e invadir Australia? Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y te esperamos en el próximo video.